yo soy Goldio, tú puedes llamarme Goldo y hoy no estoy solo. En el último vídeo de Live Action les prometí que por 150 likes el próximo iba a ser una entrevista. Y si bien esto no es un vídeo oficial de la sección, ya tendremos tiempo de sacar el juguillo a lo que vamos a ver. Hoy lo que les traigo es algo que, pues, bueno, sí se ha hecho, pero creo que ya a estas alturas viene siendo divertidísimo. Vamos a estar hablando con un señor que ha intentado cumplir un sueño que yo creo que tenemos todos en el fondo bien aquí. Se llama Roy Verdiguel y ha llegado a participar en el casting para nuestro protagonista favorito. Démosle la bienvenida, ahora sí que sí, al señor Roy. Muy buenas, señor Roy, ¿cómo estamos? Muy bien, hermano, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Dios, un placer tenerte aquí. Aquí somos todos fan de Live Action, fan de Oda, fan de todo lo que tenga que ver con One Piece, ya te digo. Hermano, estoy de tu lado, como te das cuenta. Aquí la poca mercancía que pude meter, pero vaya, aquí estamos. Encantado de conocerte, mi hermano. No, la verdad que el placer es mío, ya te digo. A mí es que todo lo que tenga que ver con One Piece es una cosa que a mí me vuelve loco. Y estoy seguro de que tienes muchas cosas por contarnos, ya no solo a nivel del live action, sino a nivel personal. Y bueno, pues aquí vamos a estar intentando sacar la información como sea posible. Vamos a darle a las preguntitas porque sobre todo las primeras son un poco para irte conociendo, Roy. La verdad es que mucha gente estará preguntándose quién es este hombre, así que yo creo que la pregunta clave va a ser la primera. ¿Quién es Roy Verdiguel? Pues bueno, yo soy Roy Verdiguel, soy un actor en México. Estudié actuación aquí en México, en Los Ángeles y en Nueva York. Mi manager es Joe Bonilla y tuve la fortuna de audicionar para One Piece. Y también estoy en Netflix como el licenciado Conrado Fuentes en Madre Sola y Dos en la primera temporada, y esperen próximamente la segunda temporada. Sí, bueno, yo así a primera vista lo que he visto, ya te lo he dicho, o sea, el Mepo, según lo, claro, mira, yo soy actor, lo primero que hago es, evidentemente, señor Google, y lo que me encuentro es a un tío repeinado, con unas pintas de dinero y de falta de empatía y de heterobasiquismo que me ha dejado flipando, porque luego, claro, te conozco a ti. ¿Cómo llevas eso de tener una dualidad y de ser, o sea, a ti la gente cuando te cruza por la calle no te trata como si fueras ese personaje? Curiosamente, aunque Conrado es un personaje un poquito nefasto, la gente lo aprecia y le da mucha risa, ¿no? Aunque es un poquito machista. Bueno, no un poquito, es un poco machista y homofóbico, pero a la gente le da risa y me dicen, ¿qué onda, hermano? ¿Cómo estás? Mándame un saludo. Y yo, claro, hermano, ¿cómo estás? Ay, Conrado, te vi, el licenciado Conrado. Y, pues muchas gracias. Es interesante porque es todo lo opuesto a lo que yo soy, a lo que yo represento. Sí, totalmente. Me da mucha risa que me digas eso porque justo esa foto que tengo es del headshot, el headshot profesional que se tiene que usar para la actuación, que es donde me veo más niño. Pues me mandan a veces de jóvenes de 17 años y yo pues encantado, pero no. Eso que dijiste de dinero, pues no, hermanito. O sea, esta es mi cama y vivo aquí abajo del puente, aquí en Churubusco. Oye, pues está bien saberlo, ya saben, chicos de México, si se lo cruzan, pues le invitan a algo de comer de México. Ya tienes que venir a México para probar toda la comida y estar como Luffy. No, ya te digo yo que ya solo por el nombre del canal me veo en la absoluta necesidad de decir que sí a esa invitación. ¿Cómo empezaste la actuación? Porque yo quiero saber un poquito cómo, ya no cómo llegaste al casting, sino más atrás, cómo llegaste a decir quiero ser actor. Desde pequeñito, hermano, desde pequeño siempre tuve como esta chispa. Ahora sí que vamos a irnos a lo más minúsculo, que cuando estábamos en la primaria y hacían los bailes, yo siempre era el primero en decir, yo quiero. O sea, siempre tuve esta pasión por la actuación. Yo soy aquí de Coyoacán, entonces es un lugar lleno de cultura y la cultura siempre estuvo en todas partes a donde yo volteaba. Entonces ya conforme fui creciendo me iba metiendo a cursos de actuación, a cursos de verano y todo este rollo. Y hasta que dije, yo quiero hacer esto, a esto me quiero dedicar, y no he parado desde entonces. No he parado de entrenar, de sacrificios, de intentar, porque así es esta carrera, ¿no? Recibes más nos que sís y es muy fácil, ¿no? Tumbarte, pero
Así es esto, bro. Roy, para el que te quiera buscar y conocerte en plan dándolo todo, ¿cuál ha sido para ti tu papel favorito? Híjole, tengo dos. Lumière, de La Bella y la Bestia. ¡Oh! Buenísimo, ¿eh? Lumière y obviamente Conrado, pues que es el que me ha abierto muchas puertas. Entonces ha sido bastante entretenido crear este personaje desde cero. ¿Cambió tu vida realmente trabajar para una compañía como es Netflix? Eh, sí, porque ahorita ya eres un poquito más presente en redes sociales, que yo la verdad no soy muy bueno para eso. Más bien ya tienes cierto peso, eres una imagen ya un poco más pública y tienes cierta responsabilidad de qué decir, qué no decir. Me abrió muchas puertas a varios castings, como el que vamos a contar, a castings de pesos pesados en los cuales si no me he quedado, he llegado lejos y puedo decir que lo intenté. Ahorita vamos empezando, yo la verdad, todo lo que me den estoy devorándolo, y hago lo mejor que puedo para poder interpretar estos personajes. Al final de cuentas, mi único trabajo pues es presentar el personaje, ya no depende de mí, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. También está un poco complicado ahorita por la pandemia, ha bajado un poquito, pero ya estamos empezando Sí. a recuperar el amarre y todo este rollo. Hemos tenido la máquina ahí y quieta mucho tiempo y realmente todo el que haya seguido algún tipo de producción audiovisual pues lo sabe, que esto ha sido Que yo un creo que parón. es bueno porque también dan este pequeño, en ese momento de pausa, yo creo que fue un gran momento para reflexionar, Mm. para ver cosas que igual ya habían hecho. Entonces creció de algo así, ponle tú que tenían, o de algo así enorme, a algo más enorme y más Más loco de sólida, lo que va a más estar. sólida. Sí, más Sí. sólido. Roy, ¿cuál es tu relación o cuál ha sido, resúmenos un poquito aquí como puedas, tu relación con One Piece? Mi relación con One Piece, híjole, ¿de amor o de odio? No, no es cierto. Aquí tal, venga, hasta luego, tal. Desde muy pequeño, hermano, desde muy pequeño, veía One Piece, me acuerdo, creo que estaba en primaria, y siempre como que se me hizo muy interesante este personaje flaquito, sonriente. Obviamente pues, no captaba tanto lo que veía. Eh, ya hasta más adelante, cuando lo vi bien, me di cuenta que siempre fui como un Luffy en mi propia vida, porque soy muy sonriente, soy creo que muy naive, soy muy ingenuo, soy muy soñador y siempre ha como afectado mucho a mi carrera dentro de la actuación para poder seguir adelante, como comentaba. Eh, Vaya, como fan, ¿qué te digo? Ahorita con todo lo que está pasando, no voy a decir spoilers, me estoy volviendo loquísimo. O sea, creo que ahorita es el mejor momento para ser fan y estoy con uno He de mis dicho mejores esa amigos. frase 8000 veces. La digo Hermano, es que es muchísimo. la verdad. O sea, Es porque la ahorita verdad. estamos llegando creo que a un punto donde todo lo que, todo este mundo que se creó el gran Eiichiro Oda está como que llegando a su conclusión y nos está mostrando cosas que nosotros estamos así de, oh por Dios, oh por Dios. No sé qué voy a hacer después cuando se acabe One Piece, qué voy a hacer con mi vida. No, Yo que creo voy a que hacer nos yo. vamos a quedar. Tú seguirás en Netflix, pero yo sí que tengo un problema, ten cuidado. Eso sí, eso sí. Desde que vi tu canal, te digo que la estás haciendo en grande, la vas a hacer en grande, hermano. Vas a sacar contenidos de varias cosas más y sé que vas a llegar lejos, mi hermano. Eso no hay duda. Eso no hay duda. Bueno, Steve Maeda, como te iba diciendo, que el pibe quiere ser Luffy, que si no quieres que vaya a partirte las piernas, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Pero entonces, ahora, digamos que cuando empezaste, pues la veías un poquito más sapping, ¿no? Ya esa etapa de infancia que tampoco uno va a estar siguiendo la línea argumental. Ya luego me imagino que reconociste la serie y ahora entonces ya estás al día. Sí, estuve al día ya, como hace 6 años, me parece. Curiosamente, cuando volví a ver One Piece en el anime, digamos que en mi vida pasaban cosas como similares y era así como, uff. Cuando fue el time skip, viví creo que un momento de un cambio muy importante para mí. Entonces, fueron 2 semanas que dejé ver One Piece
y empecé el timeskip. Entonces fue como mis 2 semanitas, sus 2 años. Es curioso cómo Oda hace que todos nos podamos sentir identificados con esta obra que ha hecho y que nos ha entregado con todo su corazón. Y que vaya, yo le agradezco si tuviera la oportunidad de darle un besote y agradecerle. O sea, de corazón está loco el brother. Y eso es bueno. Y bueno, Roy, ¿cómo conociste el casting para el live action de One Piece? Porque eso ya es una historia aparte, me imagino. Eso sí es una historia larguísima. Esto fue justo en el 2017 cuando se anunció. O sea, que no fue como todo el boom, pero se había anunciado que Tomorrow Studios había comprado los derechos de Cowboy Bebop y de One Piece. Yo me acuerdo que eran las 2 de la mañana cuando vi esa noticia. No pude dormir de la emoción. Era así de, no manches, este personaje que me he sentido identificado, lo puedo hacer. Puedo hacerlo. Espero poder hacerlo. Quiero llegar a la audición. Y me acuerdo de haber no podido dormir. Al día siguiente tenía que ir a trabajar. Esta es una confesión. Al día siguiente tenía que ir a trabajar. No pude dormir ese día que tuve que marcar y decir, ¿sabes qué? Estoy enfermo. Pero es que sí estaba enfermo de la emoción de, wow, van a hacer un live action. Ay, yo quiero. Mira, yo tengo esa enfermedad, ¿eh? Cuidado que yo tengo esa misma enfermedad. Yo tengo esa misma. Estoy de acuerdo. Tengo la enfermedad de no poder ir a trabajar mañana porque One Piece. Desde entonces me acuerdo que estaba con mis roomies, que les mando un gran besote y un abrazo, que están allá en Estados Unidos. Me dijeron, Roy, con esa emoción que tienes y con la dedicación, puedes llegar a ser Luffy, pero no puedes dejar que eso te llegue a parar. Entonces fueron 4 años de haber estado buscando cómo traer a Luffy del manga o del anime a un live action sin que perdiera la esencia, pero que trajera a Luffy. O sea, no es lo mismo, no sé, yo te digo, my name is Monkey D. Luffy and I'm gonna be the king of the pirates. My name is Monkey D. Luffy and I'm gonna be the king of the pirates. No así, pero traerlo de una manera, o sea, estarlo buscando, y no es un personaje fácil de hacer. Pero vaya, pasaron 4 años de un sueño de que quién sabe si voy a poder conseguir la audición. Un día me llego a enterar de que ya estaba la audición. Y vaya, ¿qué te digo? Fue... Después de 4 años me sentía preparado, pero cuando lo tienes enfrente es como... Rayos, ¿qué hago? ¿Cómo traigo esto a la vida real? Tiene un peso pesado cuando ves la audición de Luffy y no sabes ni por dónde empezar. Yo creía haber estado listo después de 4 años, pero no lo estás, porque eso es lo increíble de Luffy, que tú le puedes estar trabajando, pero te va a salir con algo completamente diferente a lo que tú ya traías en mente, especialmente para la actuación, y es como, wow, ok, perfecto, y es un reto, y fue algo mágico haberme convertido en Luffy por 5 minutos. Al final es un poco la galletita con la que te puedes quedar, en plan, que realmente has conseguido al menos tener esa oportunidad que mucha gente se habrá quedado a las puertas. La siguiente pregunta es un poquito así más a nivel personal. ¿Por qué quieres ser Luffy? Porque me gustaría inspirar personas. Que la gente que llega a tener como ciertas preocupaciones en su vida, que luchen contra esas preocupaciones y que digan, voy a salir adelante, la situación está difícil, pero voy a intentar llegar al final de mi meta. Quiero ser Luffy porque es una inocencia de vivir tu sueño. Cuéntanos un poquito cómo te preparaste para un papel de estas cualidades, tan excéntrico como es Luffy. Es un balance de encontrar, de no perder la esencia de Luffy, sin exagerar, pero sin tampoco no hacer nada. Sí. Es un caos, o sea, es una línea muy, muy, muy delgada de aquí ya estoy mal, aquí ya estoy bastante mal. Entonces, yo creo que no hay nada como escrito en papel que te pueda decir, así es Luffy como tal. Es de estarlo trabaje y trabaje, porque inclusive hasta cuando lleguen a grabar,
van a tener que cambiar muchas cosas de esa fisicalidad, pero que se vea orgánico. Sí, claro, luego está el tema de que es de goma, claro. Sí. Y eso ya puede Luego está el tema de que está así, todo se contorsiona. Se la robaste tú a Jusu. Esta ya es una pregunta que yo te la quiero preguntar. Es más bien sobre tu profesión. Ya lo hemos hablado un poquito antes. Okay. Pero ¿da vértigo el dedicar tanto tiempo a algo sin tener nada asegurado? Que al final va a ser un sí o un no. Sí y no. Te voy a decir, porque al final de cuentas, quiero o no, es una audición más. O sea, por más que sea, no sé, One Piece o Dragon Ball o la serie que tú quieras, va a ser una audición más. Entonces debes de mantener como esa mentalidad de puede pasar lo que sea. Te puedes quedar, no te puedes quedar. Puedes hacer un gran trabajo, pero al final de cuentas igual están buscando algo diferente. Sí te puede llegar a comer bastante y a mí me llegó a comer bastante esos 4 años, pero los disfruté como no tienes idea. Por ejemplo, los fines de semana tenía como este ritual de ver de leer el manga y de ver el anime. Y yo ya quería que llegara los sábados para poder interpretar a Luffy, para poder encontrar como esta manera de jugar. Era como mi espacio secretito para mí. Sí es muy desgastante, porque también como no sabes, como tú dices, si lo vas a tener o no lo vas a tener, a veces tú puedes caer en la idea de, oh, es que soy malísimo, es que cómo me van a dar a Luffy a mí, es que no soy nadie. Y luego otro día puedes decir, no manches, yo voy a ser el rey de los piratas y me lo van a dar. Es un caos total. Pero es bonito, ¿no? Es bonito, yo creo que es algo que nos hace sentir vivos y otra vez regresamos a esa sensación de aventura, de no sabes qué es lo que va a pasar. Por más que te pongas triste o por más que te pongas feliz, tienes como ese fueguito adentro de ti que dice, voy a llegar ahí, no importa, lo voy a hacer. Pase o no pase, pero lo voy a intentar. Llega el momento que yo creo que todo el mundo aquí en este vídeo, todo el que entre, va a estar esperando. ¿Tú qué expectativas tienes en el live action de One Piece? Bastante buenas. Bastante buenas. Para empezar, Oda no le hubiera soltado a cualquier persona su bebé. Primer motivo, sí. Conmigo para eso fue... Yo desde que vi que Ichiro Oda era el que lo estaba anunciando como algo en plan de hey, lo voy a conseguir algún día. Yo desde que vi que era Oda dije, esto si sale, si consigue encontrar el mecanismo para sacarlo, va a ser la hostia. Claro, Matt Owens también es un genio. El otro día lo vi en el canal de Rogers Base, viendo un capítulo. Sí. El brother sabe lo que hace. No por algo tuvo la conversación con Oda, conoció a Oda. Eso es lo que cualquiera de nosotros quisiéramos tener por un segundo. Hablar con el creador de One Piece. Y eso es algo que habla muy bien de ti. Y Steven Maeda también. Steven Maeda claro. También. Claro. Bastante. Creo que ahorita lo que está haciendo mucho es como darnos esos pequeños detallitos, lo cual lo está haciendo increíble. Y no desmentir. Quiero saber más. No desmentir, porque a Steve Maeda lo que está demostrando también es que le gusta ver cómo jugamos como comunidad al final, cuáles son nuestros ídolos. Acaba de salir, evidentemente desde el inicio, Emily Ruth es la favorita para Nami, pero acaba de salir ya Emily Curtis y ya parece como si estuviera confirmado que ves ahí a One Piece Netflix fan, que siempre lo nombro en todos los vídeos de la sección, dando la información y ves al Steve Maeda que no contesta, pero evidentemente lo sabe y... Es un caos, es como ¿por qué no hace nada? Y tú, Roy, ¿tú crees que Luffy finalmente será un actor latinoamericano? Sí, a Luffy solamente estaban buscando Latinx. Siempre fue esa su idea. Me parece que, bueno, obviamente buscaron en Estados Unidos, buscaron en México, buscaron en Colombia, obviamente en Brasil. En Brasil, lo más probable en Brasil, pero tengo el conocimiento que sí buscaron a Luffy en varios países latinoamericanos. Me parece que en España también. En España sí es posible. Sí, entonces sí. No, va a ser latino. No, a lo mejor el latino que tenemos como... pero un actor latino va a ser... Exacto. Latino. Exacto, es un poco, porque es que al final es que en Estados Unidos puedes encontrar a un mogollón de personas que pueden hacer... En California la mitad son latinos, o sea, tienen de dónde escoger. Tenían aquí en México
una cantidad de actores increíbles, varios compañeros míos también. En Colombia no conozco, bueno, conozco un colombiano, no sé si audicionó. Conozco un Ah, bueno, colombiano, no sé si conozco un audicionó. colombiano en general. Oye, me ha gustado, ¿verdad? Un poco yo aquí diciendo, hostia, que conoces un colombiano. No, conozco un colombiano, no sé si será Luffy, pero es de Colombia. Y bueno, ya hablando un poquito más de a lo mejor las aspiraciones que ellos mismos pueden tener, ¿qué tipo de actuación están buscando? ¿Están buscando una actuación realista que nos lleve One Piece a un territorio más DC Comics, ¿no? Un poquito ese rollo oscuro, por así decirlo, más realista? ¿O realmente buscan algo del estilo a lo mejor de Marvel o del estilo a lo mejor de un poquito más internacional y accesible, digamos? Híjole, es que yo nada más podría hablar por Luffy y lo que yo sentí es que, o sea, sí piden, o sea, sí algo real, pero que no se pierda la esencia, como estamos hablando. El juego Del de tráiler calamar, por de... ejemplo, Sí, exacto, del juego del calamar, por ejemplo, que que tiene sus ese actuaciones rollito... son un poco más exageradas, pero se ve orgánico, se ve natural. Yo lo considero más accesible al final, porque si te pones a pensar, el juego del calamar ha sido lo que ha sido en parte porque le puede gustar a cualquier persona de cualquier edad o de cualquier Correcto. rango, mientras que a lo mejor si optan por una actuación mucho más seria, pues ya eso va más dirigido a adolescentes o va más dirigido a adultos. Mira, al final, digo, vamos a ser muy sinceros, el mundo de One Piece no es tan colorido como nos lo presentan. Es un Exacto. mundo drástico, es un mundo cruel. O sea, nosotros, porque lo vemos desde los ojos de los Straw Hats, que son como los más inocentes de Evidentemente, todos sí. los villanos que están ahí, pero es un mundo cruel. Dudo mucho que se vayan a ir por el vamos a hacerlo dark, 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 porque no. O sea, se va a mantener, yo creo que esta esencia de aventura, exacto. De esto es imposible, pero tú disfruta lo que está para eso. Exacto, o sea, de que tú puedes decir, tú vas a ver a un vato del tamaño de un hospital peleando contra alguien de mi tamaño, no sé, o sea, te van a presentar yo creo que el mundo de una manera que lo puedas digerir y al principio es creo que súper fácil de digerir. Si la hacen demasiado dark, si pierden un poco esa sensación de aventura infantil, un poquito de fondo, fantástica y tal, pues puede ser que a lo mejor pues no llegue del todo a calarnos, porque está claro Sí. que One Piece tiene muchos matices. ¿Has notado ambición? No, no manches, ambición tienen, pero para 20.000 años, o sea, creo que de lo poco que yo sé dentro de la industria, yo no he visto que le pusieran tanta pasión a algo como lo que están haciendo con el live action. Van por muy buen camino, obviamente faltan muchas cosas por hacer, esto está en una etapa tempranísima y cuando nos den, no sé, la revelación del cast o cuando dentro de algún tiempo veamos un teaser o algo, ahí es donde se va a mostrar todo el cariño que le han estado poniendo a este proyecto que en Maeda we trust, en Oda we pray, en Oda we pray. No, totalmente. Roy, aquí yo te voy a pedir un poco, a ver, no pasa nada, porque es lo que hay. De aquí yo no puedo obligar a nadie. Pero hay algo que a mí, si no lo pregunto, me van a matar. La gente me va a decir que he desaprovechado esta oportunidad. Y por lo menos la pregunta la quiero hacer. Algo que puedas decirnos y no se sepa aún. Híjole, ah, puede ser, puede ser. Puede ser, ya No, pensé. No, puede ser. Espérate. Me ha no, dicho un por ahí, pajarito. por ahí, no, o sea, puede ser, yo creo que sí, por ahí me han contado que Arlong va a ser de color, están buscando específicamente un actor de color y altísimo. Entonces, claro, y aquí podemos sacar las conclusiones que nosotros queramos. Up to you, o sea, por ahí me dijeron que Arlong están buscando actor de color. ¿Vale? No, suficiente, no necesito nada más. Yo con esto soy feliz, Vamos a pasar ya para lo siguiente, ya yo tendré tiempo de hablar de esto, de darle vueltas y de sacar 4 vídeos de 8 minutos. Roy, ¿cuál es tu próximo proyecto? Mi próximo proyecto, Madre Solo hay dos, temporada 2 en Netflix. ¡Oh! No sabemos cuándo se estrena, no tenemos idea cuándo se estrena. La grabamos con mucho cariño para todos ustedes, espero que la disfruten. Muy diferente a One Piece, obviamente,
Pero ya que estoy aquí, tengo que decir que en la primera temporada de Madre Solo hay dos, puse dos pequeños cameos de Luffy. Hice dos pequeñitos, lo estoy diciendo aquí soltando, no como tal, pero sino como en su posición, lo saqué inspirado en Luffy. Por ejemplo, hay una escena en donde están todos viendo el sillón y Conrado está así. Esto lo saqué cuando Luffy luego lo ves así y está sonriendo. Y hay otra escena donde estamos en filita india, no les voy a decir nada para cuando lo vean, que Luffy está, que Conrado está así. Eso lo hice cuando Luffy llega a Drum Island y le dicen, tiene frío. Ah, sí es cierto. Y empieza... es verdad, tengo un frío que te cagas. ¿Sí? Ajá, entonces esos dos cabros lo hice como dándole un pequeño respeto a mi pasión por Luffy. Dándole un cameo por mi respeto a Luffy, se me lenguó la traba. No pasa nada, Roy. ¿Volverás a intentarlo con otros personajes de live action? Me encantaría, hablamos de esto varias veces con un amigo. Estaría interesante hacer a Law, pero no sé, no siento que soy como el tipo badass, como lo que es Law. A lo mejor buscan un poquito más, alguien más alto, delgado, estilizado. Exacto. Ya un poco que venga hecho, ¿no? Por así decirlo. Lo que sea ponerle las patillas, la perilla y el sombrero y tener a Trafalgar. Bueno, sí. Me imagino. No, o sea, yo no, pero me gustaría, sería un buen reto, por lo menos. No, interpretarlo igual como 5 minutos. Brook, porque para cuando lleguen, pues al final de cuentas sí ya hay, pero para cuando lleguen, pues yo creo que ya voy a tener la edad de Brook. ¿No has pensado, por ejemplo, Ace? ¿A ti no te llamaría un personaje así? Hermano, es que no estoy mamey para ser Ace. O sea, sí me gustaría, pero no siento que podría ser a Ace porque me veo muy niño y Ace se tiene que ver como un hermano mayor. Ahí tienes toda la razón. Es que por ejemplo, un roomie con el que estuve allá en Estados Unidos que se llama Christian, es un gran actorazo. Haz de cuenta que éramos similares. Y yo le decía, dude, es que yo voy a ser Luffy y tú vas a ser Ace. Y me acuerdo hace mucho tiempo nos tomamos una foto abrazándonos y como 2 semanas después, no, como 2 años después, vi la misma foto en la misma posición de Ace y Luffy. Entonces agarro, las comparo y se la mando a mi amigo y le digo, bro, si esto no es una señal de que tú vas a ser Ace y yo Luffy, no lo fue, pero... Bueno, oye, a ver, pero para no mí, importa, lo bonito fue el momento, fue creértelo en ese momento. Sí, pero él sin ningún problema, yo le dije, deberías de audicionar para Ace cuando llegue a pasar eso, porque sí, él quedaría... A mí se me hace bastante interesante que él fuera Ace. Y otro personaje sería Nami. No, no es cierto. No, me dejaste loco, ¿eh? No. Te acabo de imaginar con todo el outfit y todo, ¿eh? Pero otro personaje interesante sería Barto. Cuidado con Barto. Barto es la expresión, es el cuerpo físico de todos nosotros, de todos los fans. Por ahora, Roy, ¿tienes algunas palabras para los seguidores del proyecto de Live Action? Disfruten mucho este proceso. De buena mano sé que lo están haciendo con todo el corazón, con toda la pasión. Sé que puede haber dudas por, obviamente, situaciones anteriores. Pero al final de cuentas, no. Vamos a estar aquí como fans, disfrutándolo. Y si al final sale mal, tenemos a más personas con quien platicar de One Piece. Dudo mucho que salga mal. Yo le tengo mucha confianza. Va a ser un sueño para todas las personas que estén ahí, lo van a disfrutar. Y si ellos lo van a estar disfrutando, grabándolo y haciéndolo con amor, nosotros como fans, pues recibámoslo con gusto. Y con abrazos y bechitos. Sí, y hype. El hype es importante para mantener el hype es importante. Pero esto es mi opinión. Ustedes ya pueden hacer lo que quieran. Pueden decir a este güey no se quedó, que se vaya a la fregada. Bueno, pues también es válido. Siempre se puede, libertad de opinión. Ay, güey, creo que también hace rato de la pregunta que me habías hecho, me parece que
a Dracula lo están buscando latino también. Y espadachín. O sea No que, estoy muy seguro. pero que ya sepa habilidades, o sea, cuando buscan un actor de este tipo suelen buscarlo con ciertos conocimientos ya de entrada. Híjole, es que ahí sí no sé mucho, pero según yo sí están buscando a alguien que tenga como una buena habilidad. Y si no la tiene, tienen a los mejores coaches ahí. Desde luego. A mí sí me gustaría ver a un Mihawk español. A mí español es que me pegaría mucho. Me pegaría mucho un Mihawk español. Pero Creo es que que, es un por poco ejemplo, ese... es muy confuso a veces porque buscan Latinx, pero no solamente, o sea, latino, sino también buscan en España. O sea, también eso se Sí, puede confundir como, sí. como mucho. O sea, en ese Latinx también incluyen a personas europeas, se podría decir, ¿no? Roy, te voy a hacer una petición aquí como fan de One Piece. Esto ya no va ni... Entonces tiene que ver con el live action. Ya vamos saliendo Me del Sumin. pongo, Nos vamos... me pongo el sombrero, ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí, me ponte el pongo el sombrero. sombrero Sí, sí, para... claro. Sí, sí, ponte el sombrero, ponte el sombrero. No Este sé... sombrero se lo robé a mi abuela, by the way. Mira, tú tienes aquí de observación. Te lo juro, no, esto no es broma, ¿eh? Estaba a punto de preguntarte, ¿podrías interpretar a Luffy para nosotros? Como el anime, Te lo ¿no? juro, El ¿eh? anime. Te lo juro. No, a ver, yo quiero que lo hagas, yo quiero que lo hagas con todo tu corazón, que lo digas a la cámara, que te quedes a gusto, que digas lo que quieras, la frase que tú quieras, como si quieres dar un mensaje tuyo, que no tenga que ver con Luffy. O sea, me gustaría ver a Luffy, aunque Digamos, sea durante un segundo. lo de siempre, ¿no? Vaya, esto es como ya un cosplay. Les digo que se lo robé a mi abuelita y lo hice, pero vaya, medio funciona. Tú me dices, hermano, Es cosa tuya, ya esto es tuyo, está grabando ahí todo, esto ya es cosa tuya. venga. My name is Monkey D. Luffy, and I'm gonna be the king of the pirates. Oye, tío, de verdad que muchísimas gracias porque te voy a decir una cosa. Se ve bien, te lo voy a decir desde ya, se ve bien. Es que es Luffy, es que es eso, tampoco se me ha hecho nada nuevo, es lo que me fastidia. Eso está bien por ti, porque al fin y al cabo estoy viendo a A mí Luffy. me dicen que parezco lanchero de Acapulco, bro. Es que luego traen así su sombrerito y dicen que parezco lanchero. No parezco pirata, es que no parece pirata Luffy. Es que el Luffy no parece pirata. Luffy no parece pirata. A mí de hecho me lo han llegado a denominar como la serie esa del pescador. Cuando yo una vez me disfracé en un Halloween de Luffy, me dijeron, ¿de qué vienes? Y yo, de pirata. Y me dicen, no, pareces más pescador. Ya, gracias. Oye, lo siento, Buena Roy, onda. pero pareces lancherito. Pareces un lancherito que Parezco quiere ser lanchero. el más mejor de los grumetes. I'm gonna be the pescador of los piratas. El mejor pescador de todo el mundo. Best Fisherman of the World. Roy, te voy a hacer una pregunta. Está aquí. Puedes responder lo que quieras, porque al fin y al cabo solo hay una persona en este mundo que sabe la respuesta. ¿Qué es el One Piece? ¿Qué es el One Piece? Híjole, ahí sí me dijeron, no puedo decirlo. No, coño. Ah, no es cierto. No tengo idea. No tengo idea. Y la neta, como dice Luffy, no quiero saber hasta el momento que lo anuncien, porque si no, no me vas a ver igual esta aventura. Por ahí hubo un rumor, ¿no? De que supuestamente los fans saben que es el One Piece. Entonces, Sí, no a soy ver. tan fan porque no sé qué es lo que es el One Piece. ¿Tú sabes lo que es el One Piece? ¿Tú A sabes cómo lo que ver, es? yo cuento con las escenas de Goldie Roger y lo que él dice. En plan de, Sí. ¿no? ¿Qué palabras dice? Entonces yo ya creo que evidentemente unir eso con el siglo vacío y con el reino antiguo se hace muy sencillo. Todo el mundo está lanzando sus dados y en algún punto alguien le va a atinar. Desde luego, O sea, puede ser todo. Pero sí, la verdad, nunca me he puesto a pensar qué es lo que es el One Piece, te soy sincero. Si me llego a enterar antes, o sea, antes de que lo anuncien, no me sabría igual la serie. Sería como, pues, así que chiste, ya me voy, ¿no? Yo la Entonces, verdad tengo muchas expectativas en el capítulo anterior. Ya no es el capítulo en el que ya aparece el One Piece, sino la angustia que vamos a tener de ver a Luffy de camino. que aparezca Break Next Week. ¡No! Oye, Roy, muchísimas gracias de verdad por esta pedazo de Bueno, entrevista. sí. Nos ha dado hasta exclusiva y todo tenemos ya por ahí. Así que de verdad que ha sido un placer. O sea, me gustaría contar contigo en algún otro momento cuando ya el proyecto haya avanzado para que lo analicemos como fans de One Piece. Y Hermano, nada, sería cualquier un honor. cosa que quieras decir, hacerte promoción, puedes, lo que quieras, amigo. Voy a decir en inglés porque esto es para Steven Maeda, para Matt Owens y para H. Oda. Thank you very much for making my dream come true
for making me believe that I was Luffy for 5 minutes. That was all that I needed. You made my dream come true. Thank you. Muchas gracias por hacer mi sueño realidad. De verdad que yo que te he escuchado tu historia así más en profundidad, que me la has contado, tío, yo, ¿qué quieres que te diga? Te deseo muchísima suerte, muchísimos triunfos y ojalá verte algún día haciendo de Naruto en el live action que haga HBO. O sea, ojalá te vea yo ahí de Uchiha, de Sasuke. Ya nomás live actions. Necesito respirar. Ahorita necesito algo más grounded. Algo más real, sí. Necesito... Un Vegeta ya, las entradas ahí van, Ey, ¿qué me vas a contar a mí? Si yo ya no soy Vegeta, soy Raditz. Ahí van apa. Oye, pues muchas gracias, Roy, de verdad. Hermano, encantadísimo de conocerte. Espero que todo el mundo esté contento de haberte podido escuchar tu historia y todo lo que nos has contado, de verdad. A todos los que están viendo este vídeo, pues pásense por sus redes, denle un like a este vídeo, compártanlo, comenten abajo qué creen que va a salir de este live action, si les parece bien lo que hemos hablado, si les parecería mal. Tienen toda la libertad del mundo y nos vemos en el próximo vídeo.